Grupo Mateo 5:14 tiene el placer de presentar el audiolibro La primera oración de Jessica, Jessica's First Prayer. El libro fue escrito por Hesbe Stratton y publicado en Inglaterra en el año 1867. La primera oración de Jessica, Hesbe Stratton. Grupo Mateo 5:14. Este libro está publicado bajo concepto de dominio público y no pretende obtener ingresos por su distribución y difusión. Queremos rescatar libros clásicos con un mensaje cristiano que se encuentran olvidados y o inaccesibles en el lenguaje español. Mateo 5:14. www.mateo514.org. Y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Prólogo. La inocencia de una niña desamparada y sola que busca el consuelo de Dios en su vida al encontrarlo bajo circunstancias providenciales. Nos muestra el cuidado amoroso de Dios para todos aquellos que se hacen como niños. Este libro fue publicado en Inglaterra a mediados del siglo XIX y tuvo más éxito que Alicia en el País de las Maravillas. Capítulo 1. El puesto de café. En un rincón protegido y apartado de uno de los muchos puentes ferroviarios que cruzan las calles de Londres, se podía ver hace algunos años, desde las 5 de la mañana hasta las 8:30, un puesto de café ordenadamente instalado, compuesto de un caballete y una tabla, sobre los que había 2 grandes latas de hojalata con un pequeño fuego de carbón encendido debajo de cada una, para mantener el café hirviendo durante las primeras horas de la mañana, cuando la gente del trabajo se agolpaba en la ciudad de camino a su trabajo diario. El puesto de café era uno de los preferidos porque, además de estar cubierto, lo que era de gran importancia en las mañanas lluviosas, estaba en un lugar tan privado que los clientes que tomaban su desayuno al aire libre no estaban demasiado expuestos a ser vistos. Además, el encargado del puesto de café era un hombre tranquilo, que solo se preocupaba de servir a los atareados obreros sin entorpecerles con ningún chisme. Era un hombre alto, sobrio, anciano, de rostro singularmente solemne, serio y reservado. Nadie sabía ni su nombre ni su lugar de residencia, a no ser por el policía que pasaba por delante del puesto de café cada media hora y saludaba familiarmente con la cabeza al hombre solemne que había detrás. Eran muy pocos los que se preocupaban de hacer averiguaciones sobre él, pero los que lo hacían solo podían descubrir que guardaba los muebles de su puesto en un café vecino, a donde llevaba todos los días su caballete, su tabla y su vajilla, a más tardar a las 8:30 de la mañana. Después de lo cual, solía alejarse con paso suave y aire misterioso y fugitivo, con muchas miradas hacia detrás y de reojo, como si temiera ser observado, hasta perderse entre la multitud que abarrotaba las calles. Nadie había tenido nunca la curiosidad de seguirle la pista hasta su casa, ni de averiguar sus otros medios de ganarse la vida, pero en general su puesto estaba rodeado de clientes a los que atendía con silenciosa seriedad y que no tenían reparo en pagarle lo que les cobraba por el refrescante café que les suministraba. Durante varios años, la multitud de trabajadores se había detenido junto al puesto de café bajo el arco del ferrocarril, cuando una mañana, en una pausa parcial de su negocio, el propietario se dio cuenta de repente de que un par de ojos oscuros muy brillantes se clavaban en él y en las rebanadas de pan y mantequilla de su tabla, con una mirada tan hambrienta como la de un ratón al que el hambre ha hecho caer en una trampa. A los ojos pertenecía un rostro delgado y escuálido, medio oculto por una masa de pelo enmarañado que colgaba sobre la frente y bajaba por el cuello, la única cobertura que tenía la cabeza o el cuello, pues un vestido andrajoso, apenas sujeto con hilos rotos, se deslizaba sobre los hombros temblorosos de la niña. Inclinándose hacia una cesta que había detrás de su puesto, vio 2 piececitos desnudos que se enroscaban en el húmedo pavimento, mientras la niña levantaba primero uno y luego otro y los colocaba uno sobre el otro para obtener una momentánea sensación de calor. Quienquiera que fuese la desdichada niña, no hablaba. Solo a cada humeante taza que él vertía de su lata, sus ojos oscuros brillaban hambrientos y él podía oírla chasquear sus finos labios como si en su imaginación estuviera saboreando el caliente y fragante café. «¡Oh, vamos!», dijo al fin cuando solo quedaba un muchacho desayunando tranquilamente y se inclinó sobre su puesto para hablar en tono bajo y tranquilo. «¿Por qué no te vas, chiquilla?
Vamos, vamos, has estado demasiado tiempo ahí, ya lo sabes. Ya me voy, señor, contestó ella encogiendo sus pequeños hombros para subirse el vestido al cuello. Es que afuera está lloviendo a cántaros y mamá ha estado fuera toda la noche y se ha llevado la llave. Y es tan agradable oler el café y la policía ha dejado de preocuparse por mí mientras he estado aquí. Cree que soy un cliente desayunando. Y la niña soltó una estridente carcajada de burla hacia sí misma y hacia el policía. Supongo que no has desayunado, dijo el encargado del puesto de café con la misma voz baja y confidencial e inclinándose sobre su puesto hasta que su cara casi rozó las facciones delgadas y afiladas de la niña. No, respondió ella con frialdad, y querré terriblemente mi cena antes de conseguirla, lo sé. No suele usted sentir mucha hambre, ¿verdad, señor? Todavía no estoy muy hambrienta, ¿sabe? Pero le aseguro que antes de que pruebe mi cena, mi hambre será terrible. ¡Ah, terrible sin duda! Se dio la vuelta con una inclinación de cabeza, como diciendo que tenía una experiencia en la vida a la que él era bastante ajeno. Pero antes de que hubiera dado media docena de pasos, oyó la voz tranquila que la llamaba en un tono bastante alto y en un instante estaba de vuelta en el puesto. «Métete aquí», dijo el dueño en un susurro cauteloso. «Aquí queda un poco de café y unos pocos centavos. No debes volver nunca más. Nunca doy a los mendigos. Y si mendigaras, habría llamado a la policía. Ahí, pon tus pobres pies hacia el fuego. ¿No estás cómoda?» La niña levantó la vista con cara de intensa satisfacción. Estaba sentada sobre una cesta vacía, con los pies cerca de la charola de carbón y una taza de café humeante en el regazo. Pero tenía la boca demasiado llena para responder, salvo con un movimiento de cabeza muy profundo que expresaba un deleite sin límites. El hombre se entretuvo un rato recogiendo las tazas, pero de vez en cuando se detenía para mirarla y sacudir la cabeza con gravedad. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. «Pero no importa, no me importa. Me pregunto, ¿qué tiene que ver tu nombre conmigo?» «Me llamo Jessica», respondió la niña. «Pero mi madre y todo el mundo me llama Jess. Tú estarías cansada de que te llamaran Jess si fueras yo. Es Jess aquí, Jess allá, y todo el mundo quiere que vaya a hacer mandados. Y no les importa darme bofetadas, patadas y pellizcos. Mira esto». No supo decir si tenía los brazos negros y azules por el frío o por los malos tratos, pero volvió a sacudir la cabeza con seriedad y la niña se sintió animada a continuar. «Ojalá pudiera quedarme aquí para siempre, tal como estoy», exclamó. «Pero ya te vas y no volveré más, ¿o me pondrás en manos de la policía?» «Sí», dijo el guardián del puesto de café en voz muy baja y mirando a su alrededor para ver si había otros niños harapientos a la vista. «Si prometes no volver en toda una semana y no decírselo a nadie más, puedes venir una vez más. Te daré otro regalo, pero debes irte ya». «Me voy, señor», dijo ella bruscamente. «Pero si tiene un mandado que pueda hacer, lo haría sin problemas, lo haría. Déjeme llevar algunas de sus cosas». «No, no», gritó el hombre. «Huye como una buena chica y cuídate. No volveré a verte en toda una semana». «De acuerdo», contestó Jess, echando a correr por la lluviosa calle como si quisiera demostrar que estaba de acuerdo con el trato. Mientras tanto, el dueño del puesto de café, con muchas miradas cautelosas a su alrededor, se llevó su mercancía a la cafetería más cercana y no se le volvió a ver en los alrededores del puente del ferrocarril durante el resto del día. Capítulo 2. La tentación de Jessica. Jessica cumplió fielmente su parte del trato, y aunque el hombre solemne y silencioso que bajo la oscura sombra del puente la buscaba todas las mañanas mientras servía a sus clientes, no vislumbró su rostro demacrado ni su delgada figura. Pero cuando terminaba la hora señalada, se presentaba en el puesto con sus ojos hambrientos, fijos de nuevo en los montones de bollos, pan y mantequilla que desaparecían rápidamente ante las demandas de los compradores. El negocio estaba en su apogeo, y la hambrienta niña permanecía tranquilamente a un lado, esperando a que la multitud se disolviera. Pero en cuanto el reloj de la iglesia más cercana dio las 8 campanadas, se acercó un poco más al puesto y, a una señal de su dueño, se deslizó entre los caballetes de su puesto y ocupó su antigua posición sobre la cesta vacía. A sus ojos parecía incluso un poco más delgada y ciertamente más harapienta que antes, y le dio un bollo entero, uno rancio que quedaba de los sobrantes de ayer, sobre el regazo, mientras ella se llevaba la taza de café a los labios con sus 2 manos entumecidas. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, mirándole con sus agudos ojos. «¿Por qué?»,
respondió él vacilante, como si se resistiera a contar tanto de sí mismo. Me llamo Daniel. ¿Y dónde vive usted, señor Daniel?, preguntó ella. Oh, vamos, reclamó él. Si vas a ser insolente, será mejor que te marches. ¿Qué te importa dónde vivo? No quieres saber dónde vivo, te lo aseguro. No pretendía ofenderle, dijo Jess humildemente. Solo pensé que me gustaría saber dónde vivía un buen hombre como usted. Es usted un hombre muy bueno, ¿verdad, señor Daniel? No lo sé, respondió inquieto. Me temo que no lo soy. Oh, pero lo es, ¿sabe?, continuó Jess. Hace buen café, de primera, y bollos también. Y le he estado observando cientos de veces antes de que me viera, y la policía le deja en paz y nunca le dice que te detengas. Oh, sí, debe ser un hombre muy bueno. Daniel suspiró y jugueteó con la vajilla con aire grave y ocupado, como si reflexionara sobre la noción de bondad de la niña. Hacía buen café, y la policía lo dejaba en paz. Era muy cierto. Sin embargo, mientras contaba los peniques que había acumulado en su bolsa de lona, volvió a suspirar con más fuerza. Dejó caer a propósito uno de sus peniques sobre el pavimento embarrado y siguió contando el resto afanosamente mientras observaba furtivamente a la niña sentada a sus pies. Sin una sombra de cambio en su pequeño rostro, cubrió el penique con el pie y lo atrajo cuidadosamente hacia sí mientras seguía charlando con él con fluidez. Por un momento, un sentimiento de dolor atravesó el corazón de Daniel y luego se felicitó por haber atrapado a la joven ladrona. Ya era hora de marcharse, pero antes de hacerlo, la obligaría a mover el pie descalzo y descubrir el penique que llevaba escondido, y luego le advertiría que no volvería a acercarse a su puesto. Esta era su gratitud, pensó. Le había dado 2 desayunos y más amabilidad de la que había mostrado a cualquier otra criatura durante muchos años, y a la primera oportunidad, la joven se volvió contra él y le robó. Estaba meditándolo dolorosamente en su mente cuando el rostro levantado de Jessica cambió de repente y un oscuro rubor se deslizó por sus pálidas mejillas y las lágrimas acudieron a sus ojos. Se inclinó y recogió la moneda del barro, la frotó brillante y limpia sobre sus harapos y la depositó en el tenderete junto a la mano de él, pero sin pronunciar palabra. Daniel la miró solemne y escrutadoramente. «¿Qué es esto?», preguntó. «Por favor, señor Daniel», respondió ella. «Se le ha caído y usted no lo ha oído». «Yes», dijo él con severidad. «Cuéntamelo todo». «Oh, por favor», sollozó ella. «Nunca había tenido un penique y ahora me rodó cerca del pie y usted no lo vio. Lo escondí bien y entonces pensé en lo amable que había sido usted, en lo buenos que son el café y los bollos y en cómo me deja calentarme en su fuego. Por favor, no pude guardar más el penique. Supongo que nunca me dejará volver». Daniel se apartó un momento, ocupándose de poner las tazas y los platillos en la cesta, mientras Jessica permanecía temblorosa, con grandes lágrimas rodando lentamente por sus mejillas. El rincón cómodo y oscuro, con su cálido fuego de carbón y su fragante olor a café, había sido un paraíso para ella durante esos 2 breves lapsos de tiempo, pero había sido culpable del pecado que la alejaría de aquello. Más allá del arco del ferrocarril se extendían las calles frías y tenebrosas, sin que ningún rostro amistoso saliera a su encuentro. Sin embargo, ella solo esperaba con tristeza oír las palabras que le prohibirían regresar a aquel agradable lugar. El señor Daniel se volteó por fin y se encontró con la mirada llorosa de la muchacha, con una expresión de extraña emoción en su propio rostro solemne. «Yes», dijo, «yo nunca lo habría hecho. Pero puedes venir aquí todos los miércoles por la mañana, ya que hoy es miércoles, y siempre habrá una taza de café para ti». Ella pensó que él quería decir que no podía haber escondido el penique bajo su pie y se marchó un poco entristecida y abatida, a pesar de su gran deleite por la expectativa de semejante convite cada semana. Mientras Daniel, reflexionando sobre la lucha que debía de haber pasado por su mente infantil, seguía su camino, sacudiendo de vez en cuando la cabeza y murmurando para sí: «Yo no podría haberlo hecho. Yo nunca podría haberlo hecho». Capítulo 3. Una nueva vestimenta. Semana tras semana, durante los 3 últimos meses del año, Jessica se presentó todos los miércoles en el puesto de café, y después de esperar pacientemente a que terminara la hora del desayuno, recibía la mísera caridad de su nuevo amigo. Al cabo de un tiempo, Daniel le permitió llevar parte de su carga a la cafetería, pero nunca le permitió que lo siguiera más lejos y siempre se preocupaba de perderla de vista
antes de alejarse por los intrincados laberintos de las calles en dirección a su propia casa. Tampoco la animaba a hacerle más preguntas, y a menudo solo cruzaban unas pocas palabras durante el desayuno de Jessica. En cuanto a la casa de Jessica, ella no la ocultaba y Daniel podría haberla seguido cuando hubiera querido. Se trataba de una habitación individual que en otro tiempo había sido un pajar sobre el establo de una vieja posada y que ahora se utilizaba para 2 o 3 burros, propiedad de los costeros que vivían en el patio que la rodeaba. Se entraba por una escalera de madera cuyos peldaños estaban podridos y rotos y que conducía a través de una trampilla en el suelo del desván. El interior de la casa estaba tan desolado y falto de comodidades como el del establo de abajo, con solo un montón de paja como cama y unos cuantos ladrillos y tablas como muebles. Todo lo que podía empeñarse había desaparecido hacía tiempo y la madre de Jessica se lamentaba a menudo de no poder deshacerse así de su hija. Sin embargo, Jessica apenas era una carga para ella. Hacía mucho tiempo que ella no se ocupaba de proporcionarle comida o ropa, y la muchacha tenía que ganarse o mendigar por sí misma la carne que mantenía su escasa vida. Jess era la zángana y la chica de los recados del vecindario, y además de ser esposada y golpeada por su madre, y de trabajar en exceso y ser maltratada por sus numerosos empleadores, su vida era dura. Pero ahora siempre había un miércoles por la mañana con el que contar y esperar con impaciencia. Y poco después se abrió ante ella una segunda escena de asombrado deleite. Jessica se había alejado mucho de casa en la oscuridad temprana de una tarde de invierno, después de un violento ataque de su madre borracha, y todavía sollozaba de vez en cuando con largos sollozos de dolor y cansancio, cuando vio un poco más allá la figura alta y conocida de su amigo, el señor Daniel. Iba vestido con un traje negro y un pañuelo blanco en el cuello, y caminaba con pasos rápidos pero mesurados por las calles iluminadas. Jessica sintió miedo de hablarle, pero lo siguió a poca distancia, hasta que él se detuvo ante las verjas de hierro de un gran edificio, y abriéndolas, pasó al umbral arqueado y con una pesada llave abrió las puertas plegables y entró. La niña se escabulló tras él, pero se detuvo unos minutos temblorosa en el umbral, hasta que el resplandor de una luz interior la tentó a aventurarse unos pasos hacia adelante y a empujar un poco una puerta interior cubierta de bayeta carmesí, solo hasta el punto de permitirle espiar a través de ella al interior. Luego, cada vez más atrevida, se arrastró hasta el interior cerrando la puerta sin hacer ruido. El lugar estaba en penumbra parcial, pero Daniel encendía todas las luces de gas y cada minuto lo iluminaba con una grandeza más sorprendente. Estaba en un pasillo alfombrado, con altos bancos de roble a cada lado, casi tan negros como el ébano. Una galería del mismo roble viejo y oscuro rodeaba las paredes apoyada en pilares macizos, detrás de uno de los cuales ella estaba parcialmente oculta, mirando con ojos ávidos a Daniel mientras subía los escalones del púlpito y encendía las luces, revelando para su curioso deleite los brillantes tubos de un órgano detrás de él. Al poco rato, el lento y blando guardián de la iglesia desapareció durante 1 o 2 minutos en la sacristía, y Jessica, aprovechando esta breve ausencia, subió silenciosamente al abrigo de los oscuros bancos hasta llegar a los escalones del altillo del órgano con su dorado espectáculo. Pero en ese momento apareció de nuevo el señor Daniel, vestido con un largo traje de sarga negra, y mientras ella contemplaba hechizada el extraño aspecto de su patrón, los ojos de éste se posaron en ella y él también se quedó mudo durante 1 minuto con un aire de asombro y consternación en su grave rostro. «¡Sal de ahí!», exclamó ásperamente en cuanto pudo recobrar la compostura. «Deberías salir de aquí. Este no es un lugar para gente como tú. Es para damas y caballeros, así que debes salir corriendo antes de que alguien venga. ¿Cómo has llegado hasta aquí?». Se había acercado mucho a ella y se inclinó para susurrarle al oído sin dejar de mirar nerviosamente hacia la entrada. A Jessica se le soltó la lengua ansiosa. «Mamá me pegó», dijo, «y me echó a la calle y te vi allí, así que te seguí. Me iré ahora mismo, señor Daniel, pero es un sitio bonito. ¿Qué hacen las damas y los caballeros cuando vienen aquí? Dímelo y me iré corriendo». «Vienen aquí a orar», susurró Daniel. «¿Qué es orar?», preguntó Jessica. «Bendita niña», gritó Daniel perplejo. «Se arrodillan en los bancos, aunque la mayoría se sientan, y el pastor desde el púlpito le dice a Dios lo que quieren». Jessica le miró a la cara con tal aire de perplejidad que una leve sonrisa se dibujó en las tranquilas facciones del que abría los bancos. «¿Qué es un pastor y Dios?», dijo.
¿Y qué quieren las damas y los caballeros? Creía que tenían todo lo que querían, señor Daniel. ¡Oh!, gritó Daniel. «Debes irte, ya sabes. Vendrán en un minuto y se escandalizarán al ver a una pequeña pagana harapienta como tú. Este es el púlpito donde el pastor se pone de pie y les predica, y allí están los bancos donde se sientan para escucharlo o para dormir tal vez. Y ese es el órgano para tocar música, para cantar. Ya te lo he contado todo y no debes volver nunca más, nunca». «Señor Daniel», dijo Jessica, «no sé nada de eso. ¿No hay un rinconcito oscuro en alguna parte donde pueda esconderme?» «No, no», interrumpió Daniel impaciente. «No podríamos hacer nada con semejante pagana, sin zapatos ni gorra. Vamos, solo falta un cuarto de hora y alguien vendrá en un minuto. ¡Corre, hazlo!». Jessica volvió sobre sus pasos lentamente hacia la puerta carmesí, echando muchas miradas anhelantes hacia atrás. Pero el señor Daniel estaba de pie al final del pasillo, frunciendo el ceño cada vez que ella miraba hacia atrás. Por fin llegó al vestíbulo, pero ya alguien se acercaba a la puerta de la iglesia y bajo la lámpara de la puerta se encontraba uno de sus enemigos naturales, un policía. El corazón le latía deprisa, pero era muy lista y en un instante divisó un lugar oculto tras una de las puertas, donde se escondió por seguridad hasta que el camino quedara libre y el policía pasara de ronda. La congregación empezó a llegar rápidamente. Oyó el susurro de los vestidos de seda y pudo ver a los caballeros y damas pasar por el nicho entre la puerta y el poste. Una vez más, se aventuró a estirar un delgado dedito y tocar un manto de terciopelo mientras su portadora pasaba, pero nadie la sorprendió en el acto, ni sospechó de su presencia detrás de la puerta. El señor Daniel, según pudo ver, estaba muy ocupado acomodando a la gente en sus asientos, pero en su rostro persistía una expresión de asombro y de vez en cuando miraba ansiosamente hacia la penumbra y la oscuridad exteriores, e incluso una vez llamó al policía para preguntarle si había visto a una niña harapienta merodeando por ahí. Al cabo de un rato empezó a sonar el órgano y Jessica, agazapada en su escondrijo, escuchó embelesada la dulce música. No podía decir que la había hecho llorar, pero las lágrimas brotaban tan rápidamente que de nada le servía frotarse las comisuras de los ojos con sus duros nudillos. Así que se tendió en el suelo, enterró la cara entre las manos y lloró sin contenerse. Cuando terminó de cantar, solo pudo oír el confuso sonido de una voz que hablaba. El vestíbulo estaba vacío y las puertas carmesí estaban cerradas. El policía también se había marchado. Era el momento de escapar. Se levantó del suelo con un sentimiento de cansancio y tristeza, y pensando tristemente en la luz, el calor y la música que había dentro de las puertas cerradas, salió al frío y la oscuridad de las calles y merodeó hacia su casa con el corazón apesadumbrado. Capítulo 4. Un vistazo a la iglesia. No fue la última vez que Jessica se escondió tras las puertas cubiertas de tela. No podía vencer el urgente deseo de gozar una y otra vez del secreto y peligroso placer, y domingo tras domingo esperaba en las oscuras calles el momento en que pudiera colarse sin ser vista. Pronto supo la hora exacta en que Daniel se ocuparía de encender la luz, antes de que el policía se apostara en la entrada, y de nuevo el minuto exacto en que sería prudente y seguro marcharse. A veces la niña se reía para sí misma sin hacer ruido, hasta que temblaba de reprimida alegría cuando veía a Daniel de pie inconscientemente en el vestíbulo, con su rostro solemne y aire grave para recibir a la congregación, del mismo modo que se enfrentaba a sus clientes en el puesto de café. Aprendió a conocer al pastor de vista, un caballero alto, delgado y pálido, que pasaba por una puerta lateral con la cabeza inclinada como si estuviera sumido en profundos pensamientos, mientras dos niñas pequeñas, más o menos de su edad, le seguían con caras tranquilas y agradables. Jessica se interesó mucho por las hijas del pastor. La pequeña era rubia y la mayor era casi tan alta como ella y tenía los ojos y el pelo igual de oscuros. Pero ¡oh, qué cuidadas y qué claramente atendidas por manos tiernas! A veces, cuando se iban, cerraba los ojos y se preguntaba qué harían en uno de los altos bancos negros del interior, donde no había sitio para una muchacha harapienta y descalza como ella, y de vez en cuando sus cavilaciones casi acababan en un sollozo que se veía obligada a reprimir. Era un alivio incalculable para Daniel que Jessica no lo acribillara con preguntas como él temía cuando venía a desayunar todos los miércoles por la mañana. Pero era demasiado astuta y sagaz para eso. Deseaba que él olvidase que ella había estado allí alguna vez, y en poco tiempo su deseo se cumplió, y Daniel
Dejó de sentirse inquieto mientras encendía las lámparas, con el temor de ver el rostro salvaje de la niña surgiendo ante él. Pero las claras tardes del verano se acercaban cada vez más, y Jessica previó con consternación que pronto se le acabaría el convite de los domingos. El riesgo de ser descubierta aumentaba cada semana, pues el sol se ponía cada vez más tarde y no había posibilidad de entrar y salir sin ser vista a plena luz del día. Ya era necesario estar atenta y alerta para lanzarse en el momento oportuno a la luz gris de la penumbra. Pero aún así, no podía renunciar a ello, y si no hubiera sido por el temor a ofender al señor Daniel, habría decidido ir hasta que la descubrieran. No podían castigarla mucho por estar en el vestíbulo de una iglesia. Sin embargo, Jessica fue descubierta antes de que terminara el crepúsculo. Sucedió una noche que las hijas del pastor, que llegaban temprano a la iglesia, vieron una pequeña figura andrajosa, descalza y con la cabeza descubierta, subir rápidamente los escalones delante de ellas y desaparecer en el vestíbulo. Se detuvieron, se miraron una a otra y luego, tomadas de la mano, con el corazón latiéndoles rápidamente y el color de sus rostros yendo y viniendo, siguieron a aquel extraño nuevo miembro de la congregación de su padre. El abridor de bancos no aparecía por ninguna parte, pero sus rápidos ojos detectaron las huellas de los pequeños pies mojados que habían pisado el limpio pavimento ante ellas, y en un instante descubrieron a Jessica agazapada detrás de la puerta. «Llamemos a Daniel Standring», dijo Winnie, la niña más pequeña, aferrándose a su hermana. Pero había hablado en voz alta, y Jessica la oyó, y antes de que pudieran dar un paso, se plantó ante ellas con rostro serio y suplicante. «¡Oh, no hagas que me saquen!», gritó. «Soy una niña muy pobre, y es todo el placer que tengo. Te he visto un montón de veces con ese cabello alto como agachado, y no pensé que me harías echar. No hago ningún daño detrás de la puerta, y si el señor Daniel me descubre, no me dará más café». «Niña», dijo la mayor con voz compuesta y recatada, «no queremos ser desagradables contigo, pero ¿a qué vienes aquí y por qué te escondes detrás de la puerta?» «Me gusta oír la música», contestó Jessica, «y quiero enterarme de lo que es orar, y del pastor, y de Dios. Sé que es solo para damas y caballeros y para niñas buenas como tú, pero me gustaría entrar por una vez y ver lo que hacen». «Vendrás con nosotras a nuestro banco», gritó Winnie en tono ansioso e impulsivo, pero Jane le puso la mano sobre el brazo extendido, echando una mirada a la ropa harapienta y al pelo enmarañado de Jessica. Era una cuestión lo bastante difícil como para dejarlas perplejas. Era evidente que la pequeña marginada estaba demasiado sucia y descuidada para que la invitaran a sentarse junto a ellas en su banco de color carmesí, y en la iglesia no había ningún pobre con quien pudiera sentarse. Pero Winnie, con las mejillas sonrojadas y los ojos indignados, miró con reproche a su hermana mayor. «Jane», dijo abriendo su Biblia y pasando las hojas apresuradamente, «este era el texto de papá hace rato. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí, bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago 2, 2 al 4. Si no aceptamos a esta niña en nuestro banco, con acepción de personas, no tenemos la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria». «No sé qué hacer», respondió Jane suspirando. «La Biblia parece clara, pero estoy segura de que a papá no le gustaría. Preguntémosle al encargado de la iglesia». «¡Oh, no, no!», gritó Jessica. «No dejen que el señor Daniel me pille aquí. No volveré de veras. Y prometo no intentar averiguar nada sobre Dios y el pastor si me dejan marchar». «Pero, hijita mía», dijo Jane de manera dulce pero grave, «debemos enseñarte acerca de Dios si no lo conoces. Nuestro papá es el pastor, y si vienes con nosotros, le preguntaremos qué debemos hacer». «¿Me recibirá el señor Daniel?», preguntó Jessica. «Nadie más que papá está en la sacristía», respondió Jane. «Y él nos dirá a todos, a ti y a nosotras, lo que debemos hacer. No le tienes miedo, ¿verdad?» «No», dijo Jessica alegremente, siguiendo a las hijas del pastor mientras la conducían por el lateral de la iglesia hacia la sacristía. Capítulo 5. Un nuevo mundo. El pastor estaba sentado en un sillón ante un cómodo fuego con un himnario en la mano que cerró cuando las tres niñas aparecieron en la puerta abierta.
Jessica había visto muchas veces su rostro pálido y pensativo desde su escondite, pero nunca se había encontrado con la mirada aguda, seria y escrutadora de sus ojos, que parecían atravesar toda su desdicha y miseria y leer de inmediato toda la historia de su desolada vida. Pero antes de que sus párpados pudieran caer, o de que ella pudiera hacer un reverencial saludo, el rostro del pastor se encendió con un resplandor de compasiva ternura y bondad. Mientras ella clavaba sus ojos en él le infundó un nuevo corazón y valor. Sus hijas corrieron hacia él, dejando a Jessica en la alfombra de la puerta, y con voces y gestos ansiosos le contaron la dificultad en que se encontraban. «Ven aquí, niñita», dijo él, y Jessica caminó por el suelo alfombrado hasta colocarse delante de él con las manos cruzadas y los ojos mirándole con franqueza. «¿Cómo te llamas, hija mía?», le preguntó. «Jessica», respondió ella. «Jessica», repitió él con una sonrisa. «Es un nombre extraño». «Mi madre solía hacer la de Jessica en el teatro, señor», dijo ella. «Y yo solía ser una hada en la pantomima hasta que crecí demasiado alta y fea. Si soy guapa cuando crezca, mamá dice que yo también actuaré, pero tengo que esperar mucho tiempo. ¿Es usted el pastor, señor?» «Sí», respondió él sonriendo de nuevo. «¿Qué es un pastor?», preguntó ella. «Un siervo», respondió él mirando pensativamente hacia las rojas brasas del fuego. «¡Papá!», gritaron Jane y Winnie en tono de asombro, pero Jessica miró fijamente al pastor, que ahora volvía a mirarla con sus ojos brillantes. «Por favor, señor, ¿de quién es usted siervo?», preguntó. «El siervo de Dios y del hombre», respondió él solemnemente. «Jessica, soy tu siervo». La niña sacudió la cabeza y rió estridentemente mientras miraba la habitación y las hermosas ropas de las hijas del pastor, mientras se arrebujaba más en sus harapos y temblaba un poco, como si sintiera la picadura del viento del este que soplaba con fuerza por la calle. El sonido de su risa chillona e infantil hizo que al pastor le doliera el corazón y le ardieran las lágrimas bajo los párpados. «¿Quién es Dios?», preguntó la niña. «Cuando mamá está de buen humor, a veces dice: Dios me bendiga. ¿Lo conoce usted, pastor?». Pero antes de que hubiera tiempo de responder, se abrió la puerta de la iglesia y Daniel se plantó en el umbral. Al principio miró fijamente hacia adelante, pero luego su rostro grave se puso espantosamente pálido y apoyó la mano en la puerta para sostenerse hasta que pudo recobrar el habla y los sentidos. Jessica también miraba a su alrededor, asustada e irascible, como si quisiera huir o esconderse. El pastor fue el primero en hablar. «Jessica», dijo, «hay un lugar cerca de mi púlpito donde puedes sentarte y donde puedo verte todo el tiempo. Sé buena y escucha y oirás algo sobre Dios. Standring, pon a esta niña pequeña delante de los bancos, junto a los escalones del púlpito». Antes de que pudiera creerlo, Jessica se encontró dentro de la iglesia frente al reluciente órgano del que sonaba una dulce melodía. No lejos de ella, Jane y Winnie se asomaban por la parte delantera de su banco con sonrisas y miradas amistosas. Era evidente que la hija mayor del pastor estaba preocupada por su comportamiento y le hacía enérgicas señas de cuándo debía sentarse y cuándo arrodillarse. Pero Winnie se contentaba con sonreírle cada vez que su cabeza se elevaba por encima de la cabecera del banco. Jessica estaba contenta, pero en absoluto avergonzada. Las damas y los caballeros no se parecían en nada a los que ella había visto a menudo cuando era una hada en el teatro, y muy pronto su atención fue absorbida por el pastor, cuyos ojos se posaban a menudo en ella, mientras ella lo miraba ansiosamente con el rostro levantado. Apenas entendía una palabra de lo que decía, pero le gustaban los tonos de su voz y la tierna compasión de su rostro cuando la miraba. Daniel rondaba mucho por allí, con aire de inquietud y disgusto, pero ella no se daba cuenta de su presencia. Jessica estaba decidida a averiguar qué eran un pastor y Dios. Capítulo 6. La primera oración. Cuando el servicio terminó, el pastor bajó los escalones del púlpito justo cuando Daniel estaba a punto de correr a Jessica apresuradamente y, tomándola de la mano en presencia de toda la congregación, la condujo al vestuario, a donde Jane y Winnie la siguieron rápidamente. Estaba fatigado por los servicios del día y su pálido rostro estaba más pálido que nunca. Él colocó a Jessica ante la silla de él, en la que se arrojó con aire de extenuación. Inclinando la cabeza sobre las manos, dijo en tono bajo pero claro: «Señor, estos son los corderos de tu rebaño. Ayúdame a apacentar tus corderos». «Hijas»,
dijo con una sonrisa en su rostro cansado. No es fácil conocer a Dios, pero una cosa sabemos. Él es nuestro Padre, mi Padre y tu Padre, Jessica. Él te ama y se preocupa por ti más de lo que yo me preocupo por mis niñas aquí. Él le sonrió y ellas a él, con una expresión que Jessica sintió y comprendió, aunque le entristeció. Tembló un poco y el oído del pastor captó el sonido de un débil, aunque amargo sollozo. Nunca he tenido padre, dijo apenada. Dios es tu padre, respondió él con dulzura. Él sabe todo sobre ti, porque está presente en todas partes. No podemos verlo, pero solo tenemos que hablar, y él nos oye, y podemos pedirle lo que queramos. ¿Me dejará hablarle también como a estas niñas tan buenas que están limpias y tienen ropa bonita? Preguntó Jessica, mirando ansiosamente sus pies embarrados y su vestido sucio y andrajoso. Sí, dijo el pastor sonriendo y suspirando al mismo tiempo. Puedes pedirle ahora mismo lo que quieras. Jessica recorrió la habitación con los ojos grandes y muy abiertos, como si quisiera ver a Dios. Pero luego cerró los párpados con fuerza y apoyó la cabeza en las manos, como había visto hacer al pastor, y dijo: «Oh Dios, quiero saber de ti, y por favor, paga al señor Daniel por todo el café caliente que me ha dado». Jane y Winnie escucharon con caras de indecible asombro, pero las lágrimas se asomaron a los ojos del pastor, que añadió amén a la primera oración de Jessica. Capítulo 7. Preguntas difíciles. Daniel no tuvo oportunidad de hablar con Jessica. Después de esperar a que el pastor saliera de la sacristía, descubrió que se había marchado por la entrada lateral. Tuvo que esperar, por tanto, hasta el miércoles por la mañana, y la visión de su carita pellizcada le fue grata cuando la vio mirando con nostalgia por encima del puesto del café. Sin embargo, se había decidido a prohibirle que volviera y a amenazarla con llamar a la policía si alguna vez la encontraba en la iglesia, donde en el futuro tenía la intención de vigilarla más de cerca. Pero antes de que pudiera hablar, Jessica se había deslizado por debajo de la caseta y había ocupado su antiguo asiento en la cesta volteada. «Señor Daniel», dijo, «¿le ha pagado ya Dios por mis tazas de café?» «¿Me ha pagado?», repitió él. «¿Dios? No». «Pues lo hará», contestó ella asintiendo con la cabeza sabiamente. «No tema por su dinero, señor Daniel. Se lo he pedido muchas veces y el pastor dice que seguro lo hará». «Yes», dijo Daniel con severidad. «¿Has ido a contarle al pastor lo de mi puesto de café?» «No», contestó ella con una sonrisa radiante. «Pero se lo he dicho a Dios montones y montones de veces desde el domingo, y él está seguro de pagar en un día o dos». «Yes», continuó Daniel más gentilmente. «Eres una niña lista por lo que veo, y ahora, recuerda, voy a confiar en ti. Nunca digas una palabra sobre mí o sobre mi puesto de café, porque la gente de nuestra iglesia es muy noble y podría pensar que es bajo y mezquino por mi parte tener un puesto de café. Muy probablemente dirían que no debo seguir siendo cuidador de la iglesia y perdería mucho dinero». «Entonces, ¿por qué se queda con el puesto?», preguntó Jessica. «¿No ves cuántos peniques saco cada mañana?», dijo él sacudiendo su bolsa de lona. «Así consigo una buena cantidad de dinero en un año». «¿Para qué quiere tanto dinero?», inquirió ella. «¿Se lo da a Dios?». Daniel no contestó, pero la pregunta le llegó al corazón como un golpe de espada. ¿Para qué quería tanto dinero? Pensó en su habitación vacía y solitaria, donde se alojaba solo, a bastante distancia del puente del ferrocarril, con muy pocas comodidades, pero que contenía un escritorio firmemente sujeto en el que estaba su libreta de ahorros y sus recibos de dinero invertido a interés y una bolsa de soberanos, por los que había estado trabajando y esclavizándose tanto los domingos como los días laborales. No recordaba haber regalado nada, excepto las tazas de café y los bollos rancios por los que Jessica pedía a Dios que le pagase. Tosió, se aclaró la garganta y se frotó los ojos. Luego, con dedos nerviosos y vacilantes, sacó un penique de su bolsa y lo deslizó en la mano de Jessica. «No, no, señor Daniel», dijo ella. «No quiero que me dé ninguno de sus peniques. Quiero que Dios le pague». «Sí, él me pagará», murmuró Daniel. «Habrá un día de ajuste de cuentas dentro de poco». «¿Tiene Dios días de ajuste de cuentas?», preguntó Jessica. «Me gustaban los días de ajuste de cuentas cuando era un hada». «¡Ay, ay!», respondió. «Pero hay poca gente que juzgará el día del juicio». «Pero te alegrarás, ¿verdad?», dijo ella.
Daniel la invitó a seguir desayunando y luego dio vueltas en su mente a los pensamientos que sus preguntas habían despertado. La conciencia le decía que no se alegraría de encontrarse con el día del juicio final de Dios. «Señor Daniel», dijo Jessica cuando estaban a punto de separarse y él no quiso aceptarle el regalo de un penique. «Si no le importa, me gustaría ir a comprar una taza de café mañana, como una clienta, ya sabe. Y no diré ni una palabra sobre el puesto al pastor el próximo domingo. No tenga miedo». Ató cuidadosamente el penique en una esquina de sus harapos y con una alegre sonrisa en su delgado rostro se escabulló por debajo de la sombra del puente, perdiéndose pronto de la vista de Daniel. Capítulo 8. Una visita inesperada. Cuando Jessica llegó a la calle a la que daba el patio donde vivía, vio un grado inusual de excitación entre los habitantes, un grupo de los cuales estaban reunidos alrededor de un caballero alto, a quien ella reconoció al instante como el pastor. Se abrió paso a codazos entre ellos, y el rostro del pastor se iluminó al presentarse ante ella. La siguió por la entrada baja, cruzó el patio mugriento, atravesó el establo, vacío de burros en aquel momento, subió los chirriantes peldaños de la escalera y entró en el miserable desván, donde las tejas estaban cayendo y los cristales rotos de las ventanas estaban llenos de trapos y papel. Cerca de la vieja estufa oxidada que servía de parrilla cuando había fuego, había una tabla corta colocada sobre unos ladrillos, y sobre ella tomó asiento el pastor mientras Jessica se sentaba en el suelo delante de él. «Jessica», dijo él con tristeza, «¿es aquí donde vives?» «Sí», contestó ella, «pero teníamos una habitación más bonita que esta cuando yo era un hada y mamá actuaba en el teatro. Estaremos mejor cuando sea mayor si soy lo bastante guapa para actuar como ella. He venido a pedirle a tu madre que te deje ir a la escuela, a un bonito lugar del campo. ¿Te dejará ir?» «No», contestó Jessica. «Mamá dice que nunca me dejará aprender a leer ni a ir a la iglesia. Está muy lejos y todavía no me ha descubierto. Siempre se emborracha mucho los domingos». La niña hablaba con sencillez, como si todo lo que dijera fuera natural. Pero el pastor se estremeció y miró a través de la ventana rota hacia la pequeña mancha de cielo sombrío que se extendía sobre él. «¿Qué puedo hacer?», exclamó afligido, como si hablara consigo mismo. «Nada, por favor, señor», dijo Jessica. «Solo déjeme ir a escucharle un domingo y hábleme de Dios. Si usted me diera ropas finas como las de sus hijitas, mi madre solo las empeñaría por Ginebra. No puede hacer nada más por mí». «¿Dónde está tu madre?», preguntó él. «Salió de juerga», dijo Jessica, «y no volverá hasta dentro de 1 o 2 días. No le hará caso, señor. Una vez vino un misionero y ella lo empujó por la escalera hasta casi matarlo. En el teatro llamaban a mamá la zorra y nadie se atrevía a decirle una palabra». El pastor guardó silencio durante algunos minutos, sumido en dolorosos pensamientos, pues sus ojos parecían oscurecerse al mirar alrededor de la miserable habitación y su rostro mostraba un aire de tristeza y desilusión. Por fin volvió a hablar. «¿Quién es el señor Daniel, Jessica?», preguntó. «Oh», dijo ella astutamente, «es solo un amigo mío que me da de beber café. Usted no conoce a toda la gente de Londres, señor». «No», respondió él sonriendo, «¿pero tiene un puesto de café?». Jessica asintió con la cabeza, pero no se atrevió a hablar. «¿Cuánto cuesta una taza de café?», preguntó el pastor. «Una taza llena cuesta un penique», respondió ella con prontitud, «pero puede tomar media taza, y hay bollos de medio penique y de un penique». «¿Buen café y bollos?», dijo él con otra sonrisa. «De primera», contestó Jessica, relamiéndose los labios. «Bien», continuó el pastor, «dile a tu amigo que te dé una taza llena de café y un bollo de un penique cada mañana, y yo se los pagaré tantas veces como él decida venir a pedirme el dinero». El rostro de Jessica se iluminó de alegría, pero en un instante se nubló al recordar el secreto de Daniel, y sus labios temblaron al pronunciar su decepcionada respuesta. «Por favor, señor», dijo ella, «estoy segura de que no podría venir. ¡Oh, no podría! Está muy lejos y el señor Daniel tiene muchos clientes. No, nunca vendría por el dinero». «Jessica», respondió él, «te diré lo que haré. Te confiaré un chelín cada domingo si prometes dárselo a tu amigo la primera vez que lo veas. Me aseguraré de saber si me engañas». Y los agudos y penetrantes ojos del pastor miraron los de Jessica, y una vez más la tierna y compasiva sonrisa volvió a su rostro. «No puedo hacer nada más por ti», dijo en un tono entre apenado e interrogante. «No, pastor», respondió Jessica.
Hábleme solo de Dios. Ahora te diré una cosa sobre él, replicó él. Si te llevara a vivir a mi casa con mis hijitas, habría que lavarte y vestirte con ropa nueva para que estuvieras en condiciones de ir. Dios quería que fuéramos a vivir a su casa en el cielo, pero éramos tan pecadores que nunca hubiéramos sido aptos para ello. Por eso envió a su propio Hijo a vivir entre nosotros y a morir por nosotros, para lavarnos de nuestros pecados y darnos ropas nuevas y prepararnos para vivir en la casa de Dios. Cuando pidas algo a Dios, debes decir, por Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Después de estas palabras, el pastor descendió cuidadosamente la escalera, seguido por los pies descalzos y ágiles de Jessica, y ella lo condujo por el camino más próximo a una de las grandes vías de la ciudad, donde se despidió de ella, añadiendo, «Dios te bendiga, mi niña», en un tono que penetró en el corazón de Jessica. Le había puesto en la mano 6 peniques de plata para el desayuno de las 3 mañanas siguientes, y con la sensación de ser muy rica, regresó a su miserable hogar. A la mañana siguiente, Jessica se presentó orgullosa como clienta en el puesto de Daniel y pagó los 6 peniques por adelantado. Al oír su historia, Daniel se sintió un poco inquieto por si el pastor intentaba descubrirlo, pero no podía negarse a que la niña viniera todos los días a tomar su confortable desayuno. Si lo descubrieran, prometía renunciar a su puesto de café antes que ofender a la gente de la iglesia. Pero a menos que lo descubrieran, sería una tontería por su parte perder el dinero que ganaba semana tras semana. Capítulo 9. Respuesta a la oración. Todos los domingos por la tarde se veía a la niña descalza y con la cabeza descubierta avanzar con confianza hacia la iglesia donde la gente rica y elegante adoraba a Dios. Pero antes de ocupar su lugar se vestía con una pequeña capa y un bonete que habían pertenecido a la hija mayor del pastor, y que era guardada con la bata de sarga de Daniel, de modo que presentaba un aspecto algo más respetable a los ojos de la congregación. El pastor no tenía oyente más atenta y habría pasado por alto la carita pellizcada y seria si no la hubiera visto en el asiento justo debajo del púlpito. Al final de cada servicio le hablaba durante 1 o 2 minutos en la sacristía, a menudo sin decir más que una sola frase, pues el trabajo del día le había cansado. El chelín que Jane y Winnie por turnos dejaban siempre sobre la chimenea era entregado inmediatamente a Daniel según lo prometido, cuando ella salía de la iglesia, y así Jessica recibía su desayuno semana tras semana. Pero al fin llegó un domingo por la tarde en que el pastor, al subir al púlpito, no vio el rostro hambriento y triste, y el chelín quedó sin reclamar sobre la chimenea de la sacristía. Daniel la buscaba ansiosamente todas las mañanas, pero Jessica no se aparecía hasta su apartado rincón para sentarse a su lado con el desayuno en el regazo y una serie de extrañas preguntas. Sintió su ausencia más intensamente de lo que hubiera esperado. La niña no era nada para él, se decía a sí mismo una y otra vez. Sin embargo, sentía que era algo y que no podía evitar sentirse inquieto y ansioso por ella. ¿Por qué nunca había preguntado dónde vivía? El pastor lo sabía, y por un momento Daniel pensó en ir a preguntarle. Pero eso podría despertar sospechas. ¿Cómo podía explicar tanta ansiedad cuando se suponía que solo sabía de su ausencia de la iglesia un domingo por la tarde? Sería correr un riesgo y, después de todo, Jessica no era nada para él. Así que se fue a casa, revisó su libreta de ahorros y contó su dinero, y descubrió para su satisfacción que había reunido casi 400 libras y que cada semana añadía más. Pero cuando el domingo siguiente el asiento de Jessica volvió a quedar vacío, la ansiedad del solemne guardián de la iglesia pudo más que su prudencia y sus temores. El pastor se había retirado a su atrio y estaba de pie con el brazo apoyado en la chimenea, con los ojos fijos en el chelín no reclamado que Winnie había depositado allí antes del servicio, cuando llamaron a la puerta, y Daniel entró con aire respetuoso pero vacilante. «¿Y bien, Standring?», dijo el pastor inquisitivamente. «Señor», dijo, «me siento inquieto por esa niña, y sé que usted ha ido una vez a verla. Ella me lo contó, así que me atrevo a preguntarle dónde vive y veré qué ha sido de ella». «Bien, Standring», respondió el pastor, «estoy preocupado por la niña, y también lo están mis pequeñas hijas. Pensé en ir yo mismo, pero mi tiempo está muy ocupado ahora». «Iré yo, señor», contestó Daniel con prontitud, y después de recibir la información necesaria sobre la casa de Jessica,
Apagó las luces, cerró la puerta con llave y se dirigió hacia su solitario alojamiento. Pero aunque se estaba haciendo tarde en la noche del domingo y la casa de Jessica quedaba muy lejos, Daniel se dio cuenta de que su ansiedad no le permitiría regresar a su solitaria habitación. De nada le sirvió razonar consigo mismo, mientras permanecía en la esquina de la calle perplejo y preocupado, prometiéndose a su conciencia que iría a primera hora de la mañana después de cerrar su puesto de café. En la tenue y oscura luz, a medida que la tarde de verano se acercaba a su fin, le pareció ver la delgada figura y el rostro pálido de Jessica deslizándose delante de él y volviéndose de vez en cuando para ver si le seguía. Era solo una fantasía y se rió un poco de sí mismo. Pero la risa era ronca y tenía una sensación de ahogo en la garganta, así que se abotonó el abrigo sobre el pecho, donde colgaban tentadoramente su reloj y su cadena de plata, y partió a paso rápido hacia el centro de la ciudad. No había oscurecido del todo cuando llegó al patio y subió a trompicones por la estrecha entrada que conducía a él. Pero Daniel vaciló cuando abrió la puerta del establo y contempló un espacio negro y vacío en el que no podía distinguir nada. Pensó que era mejor retirarse mientras pudiera hacerlo sin peligro, pero mientras seguía con la mano sobre la manija oxidada, oyó una débil y pequeña voz a través de las muescas del entablado sin techo sobre su cabeza. «Padre nuestro», dijo la vocecita, «por favor, envíame a alguien, por Jesucristo. Amén». «Estoy aquí, Jess», gritó Daniel con un repentino vuelco en el corazón, como no había sentido en años, y que casi le dejó sin aliento mientras miraba en la oscuridad, hasta que por fin distinguió tenuemente la escalera que conducía al desván. Con mucha cautela, pero con una impaciencia que le sorprendió a sí mismo, subió los chirriantes peldaños de la escalera y entró en la lúgubre habitación, donde la niña yacía en una oscuridad desoladora. Afortunadamente había guardado su caja de cerillos en el bolsillo y el extremo de una vela de cera con la que encendió las lámparas, y en un minuto un destello de luz brilló sobre las blancas facciones de Jessica. Estaba tendida sobre un escaso lecho de paja bajo el inclinado tejado, donde las tejas no se habían caído, con sus pobres harapos como única cubierta. Pero cuando sus ojos miraron el rostro de Daniel inclinado sobre ella, una brillante sonrisa de alegría brilló en ellos. «¡Oh!», gritó contenta, pero con voz débil. «¡Es el señor Daniel! Le ha dicho Dios que venga aquí, señor Daniel». «Sí», dijo Daniel arrodillándose a su lado, tomando su mano consumida entre las suyas y separando el pelo enmarañado de su húmeda frente. «¿Qué le ha dicho, señor Daniel?», dijo Jessica. «Me dijo que era un gran pecador», contestó Daniel. «Me dijo que amaba más a un poco de dinero sucio que a una pobre niña desamparada y sin amigos, a quien me había enviado para ver si le hacía un poco de bien por amor de él. Me miró, el pastor me miró de arriba abajo y me dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será. Lucas 12:20. Y yo no pude responderle nada, Jess. Había llegado a un ajuste de cuentas conmigo y yo no podía decirle ni una palabra. «¿No es usted un buen hombre, señor Daniel?», susurró Jessica. «No, soy un malvado pecador», gritó él mientras las lágrimas rodaban por su solemne rostro. «He sido constante en la casa de Dios, pero solo para conseguir dinero. He sido constante y laborioso, pero solo para conseguir dinero. Y ahora Dios me mira y me dice: tú, necio. Oh, Jess, eres más apta para el cielo de lo que yo he sido en mi vida». «¿Por qué no le pide que le haga bueno en nombre de Jesucristo?», preguntó la niña. «No puedo», dijo él. «Me he estado arrodillando domingo tras domingo cuando el pastor ha estado orando, pero todo el tiempo estaba pensando en lo rico que eran algunos de los del carruaje. He estado amando el dinero y adorando el dinero todo el tiempo, y casi te he dejado morir antes que correr el riesgo de perder parte de mis ganancias. Soy un hombre muy pecador». «Pero ya sabe lo que suele decir el pastor», murmuró Jessica. «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. «Lo he oído tantas veces que no lo siento», dijo Daniel. «Antes me gustaba que el pastor lo dijera, pero ahora entra por un oído y sale por el otro. Mi corazón está endurecido, Jessica». Por el débil resplandor de la vela, Daniel vio los ojos melancólicos de Jessica clavados en él con una mirada triste y cariñosa. Luego se llevó la débil mano a la cara,
La puso sobre los párpados cerrados y sus labios febriles se movieron lentamente. «Dios», dijo, «por favor, haz que el corazón del señor Daniel sea suave, en el nombre de Jesucristo. Amén». Ella no volvió a hablar, ni tampoco Daniel, durante algún tiempo. Él se quitó el abrigo de los domingos y se lo puso sobre el pequeño cuerpo tembloroso, que temblaba de frío incluso en la tarde de verano, y mientras lo hacía, recordó las palabras que el Señor dice que pronunciara en el último día del juicio final. «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40. Daniel Standring sintió que su corazón se volvía con amor hacia el Salvador, e inclinó la cabeza sobre sus manos y clamó en lo más profundo de su espíritu contrito: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Lucas 18:13. Capítulo 10. Sombra de muerte. A la mañana siguiente, no había ningún puesto de café abierto bajo el arco del ferrocarril. Los clientes habituales de Daniel se asombraron al acercarse a la esquina vacía donde acostumbraban desayunar temprano. Se habrían asombrado aún más si hubieran podido ver en qué estaba ocupado en el miserable desván. Había encomendado a una amable mujer del patio que comprase comida y combustible, y durante toda la noche había velado junto a Jessica, que estaba mareada y deliraba, pero en el divagar de sus pensamientos y palabras a menudo hablaba de Dios y oraba por su amigo el señor Daniel. La vecina le informó de que la madre de la niña se había marchado hacía algunos días, temiendo que Jessica estuviera enferma de alguna fiebre infecciosa y que ella sola la había cuidado un poco de vez en cuando. En cuanto amaneció, mandó llamar a un médico y, tras recibir permiso, envolvió a la pobre Jessica abandonada en su abrigo y, llevándola tiernamente en brazos por la escalera, la condujo a un taxi que la vecina llevó a la entrada del patio. No había decidido llevarla a otra parte que a su propia y solitaria casa, y cuando la dueña del alojamiento se paró en su puerta, con los brazos en alto para prohibir la entrada de la desdichada y descuidada niña, su lengua fue acallada por el brillo de un medio soberano que Daniel deslizó en la palma de su dura mano. Por el correo de aquella tarde, el pastor recibió la siguiente carta: «Reverendo señor, si se digna entrar bajo mi humilde techo, tendrá el placer de ver a la pequeña Jessica, que está a punto de morir, a menos que Dios en su misericordia la restaure. Esperando que disculpe esta libertad, ya que no puedo dejar a la niña, me quedo con el deber. Su respetuoso servidor, D. Standring. Postdata: Jessica manda todo su amor a Miss Jane y Winnie». El pastor dejó a un lado el libro que estaba leyendo y, sin más demora, se dirigió a la casa del guardián de la iglesia. Allí estaba Jessica, tumbada tranquilamente en la cama de Daniel, pero sus rasgos demacrados estaban mortalmente pálidos y los ojos hundidos brillaban con una luz menguante. Estaba demasiado débil para volver la cabeza cuando se abrió la puerta, y él se detuvo un minuto, mirándola a ella y a Daniel, que, sentado a la cabecera de la cama, daba vueltas a los papeles de su escritorio y calculaba una vez más los ahorros de toda su vida. Pero cuando el pastor avanzó hacia el centro de la habitación, las blancas mejillas de Jessica se tiñeron de un rojo intenso. «¡Oh, pastor!», exclamó. «Dios me ha dado todo lo que quería, excepto pagar al señor Daniel el café que solía darme». «Ah, pero Dios me ha pagado una y otra vez», dijo Daniel, levantándose para recibir al pastor. «Me ha dado mi propia alma a cambio de ello. Permítame que me atreva a hablarle esta vez, señor. Usted es un hombre muy culto y un gran predicador, y mucha gente acude a oírle hasta el punto de que a veces me cuesta encontrar asientos para ellos. Pero todo el tiempo, escuchándole cada bendito domingo, yo estaba perdiendo mi alma, y usted ni una sola vez me preguntó, aunque me vio decenas y decenas de veces: «Standring, ¿eres un hombre salvo?» «Standring», dijo el pastor en un tono de gran aflicción y pesar, «siempre di por sentado que eras cristiano». «Ah», continuó Daniel pensativo, «pero Dios quería que alguien me hiciera esa pregunta, y él no encontró a nadie en la congregación, así que me envió a esta pobre muchacha. Bueno, no me importa contarlo ahora, aunque pierda el puesto. Pero durante mucho tiempo, casi 10 años, he tenido un puesto de café los días laborales en la ciudad, y he sacado una semana sí y otra también,
unos 10 chelines. Pero temía que los guardianes de la iglesia no aprobaran el negocio del café por ser bajo, así que lo mantuve en secreto y siempre cerraba temprano por la mañana. Fui yo quien le vendió a Jessica su taza de café que usted pagó, señor. No hay nada malo en ello, mi buen amigo, dijo el pastor amablemente. No es necesario que lo ocultes. Bueno, continuó Daniel, las preguntas que esta pobre criatura me ha hecho han llegado más rápido y más hondo a mi conciencia que todos sus sermones, si me permite la libertad de decirlo. Ha venido muchas veces por la mañana y me ha mirado a la cara con esos ojos suyos tan queridos y me ha dicho: ¿no ama usted a Jesucristo, señor Daniel? ¿No se alegra de que Dios sea su Padre, señor Daniel? ¿Estamos cada día más cerca del cielo, señor Daniel? Y un día me dijo: ¿va a dar todo su dinero a Dios, señor Daniel? Esa pregunta me hizo pensar mucho y nunca ha sido contestada hasta el día de hoy. Mientras he estado aquí sentado, junto a la cama, he contado todos mis ahorros y he dicho: Señor, todo es tuyo, y daría hasta el último penique antes que perder a la niña, si es tu bendita voluntad perdonarle la vida. La voz de Daniel tembló al pronunciar las últimas palabras y su rostro se hundió en la almohada donde yacía la débil e inmóvil cabeza de Jessica. Había una sonrisa muy dulce, aunque sorprendida, en su rostro, y levantó sus consumidos dedos para posarlos sobre la cabeza inclinada a su lado, mientras cerraba los ojos y los sombreaba con la otra mano débil. «Padre nuestro», dijo en un débil susurro que aún llegó a los oídos del pastor y del cuidador de la iglesia. «Te pedí que me dejaras ir a casa, al cielo, pero si el señor Daniel me quiere, por favor, déjame quedarme un poco más, en nombre de Jesucristo. Amén». Durante algunos minutos después de la oración de Jessica, hubo un profundo e ininterrumpido silencio en la habitación. Daniel seguía ocultando el rostro sobre la almohada y el pastor permanecía de pie junto a ellos, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, como si también estuviera orando. Cuando levantó de nuevo la vista hacia la niña abandonada y desolada, vio que su débil mano se había apartado de su rostro, que parecía lleno de descanso y paz, mientras su respiración salía débil, pero regularmente, a través de sus labios entreabiertos. Tomó su pequeña mano entre las suyas con una punzada de miedo y dolor, pero en lugar de la frialdad mortal de la muerte, sintió el agradable calor y la humedad de la vida. Tocó el hombro de Daniel y mientras éste levantaba la cabeza súbitamente alarmado, le susurró: «La niña no ha muerto, solo está dormida». Antes de que Jessica se recuperara del todo, Daniel alquiló una casita para él y su hija adoptiva. Hizo muchas averiguaciones sobre su madre, pero ella no volvió a aparecer por sus antiguos lugares y se alegró de que nadie interfiriese en su cuidado de Jessica. Cuando Jessica se hizo lo bastante fuerte, dieron juntos muchos paseos alegres por las mañanas temprano, mientras se dirigían al puente del ferrocarril, donde la niña ocupó su lugar detrás del puesto y pronto aprendió a servir a los clientes diarios y muchos días felices los pasó ayudando a barrer y quitar el polvo de la iglesia en la que se había metido tan secretamente al principio, siendo su gran deleite ocuparse del púlpito y la sacristía y del banco donde se sentaban las hijas del pastor, mientras Daniel y la mujer que él empleaba limpiaban el resto del edificio. Muchos domingos, el pastor en el púlpito, sus hijas en los bancos y Daniel caminando suavemente por los pasillos, al mirar el rostro ansioso, serio y feliz de Jessica, pensaban en la primera vez que la vieron sentada entre la congregación y en la primera oración de Jessica. Mi querido amigo, que seas un buscador de Dios con la inocencia y pureza de corazón de nuestra pequeña niña descalza Jessica. Jesús mismo dijo que si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de Dios. Y por favor, no olviden la lección que aprendimos del señor Daniel. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 13. Fin. Este audiolibro fue una producción de Grupo Mateo 514 basado en el libro escrito por Hesbe Stratton, La primera oración de Jessica, Jessica's First Prayer, publicado en Inglaterra
en el año 1867. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31.